Bienvenida, bienvenido a este rinconcito del podcast Esencialmente. Soy Laura Moratalla, estoy encantada de estar a este lado del micro y como siempre te doy las gracias por estar al otro lado y dar sentido a este espacio, dar sentido a que yo cada semana me siente frente a este micro a hablar de temas importantes, de temas que elegís vosotros. En esta ocasión puse una pregunta abierta en Instagram, que si no me sigues me encuentras como Laura Moratalla Psicología, para que me dijerais sobre qué os apetecía que hablase. Y muchas de las personas que respondisteis tenía relación el tema que elegisteis con adolescencia. Así que esto es lo que vamos a abordar hoy, porque además es un tema súper importante, súper interesante, y los padres muchas veces, cuando nuestros hijos están en esta etapa, no sabemos cómo actuar, porque es cierto que es una etapa complicada, es una etapa que tiene cosas muy bonitas, pero es una etapa en muchas ocasiones complicada de abordar. Complicado es acompañarles en este momento sin sentirnos atacados, sabiendo lo que tenemos que hacer en cada momento, encontrando el punto adecuado para seguir acompañándolos y sentir que estamos trabajando en su educación. Entonces, hay complicaciones que es importante que conozcamos, que forman parte de esta etapa evolutiva, pero que es importante también, y valga la redundancia, porque sí que es muy importante todo esto, que sepamos cómo acompañarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia, nuestros hijos no son ni niños ni son adultos, están en una etapa intermedia que es muy complicada. Entonces, en esta etapa intermedia, lo que hay que priorizar, o lo que su mente prioriza, mejor dicho, es encontrar su identidad. Y aquí, nos guste o no nos guste, la identidad, nuestros hijos, igual que nos pasó a nosotros en el pasado, la encuentran enfrentándose a nosotros, confrontando con nosotros, ¿vale? Este enfrentamiento hay que tenerlo de una manera sana, llegando a acuerdos, luego lo veremos, pero sí que significa que están avanzando, que están evolucionando. O sea, esto de que empiecen a decir esto no me parece adecuado o explícame por qué, significa que ellos ya están buscando esa identidad que es tan importante encontrar y, como os digo, pues la van a hacer por enfrentamiento o por confrontación, mejor dicho, con los padres o con las figuras de apego. Entonces, en esta confrontación es fundamental que seamos conscientes de que esto significa que están avanzando. Por supuesto, no significa que dejemos de ponerles límites, no significa esto ni muchísimo menos, pero en estos límites ya va a haber que poner una parte nuestra, va a haber que hacer un movimiento para llegar a un punto de acuerdo. No va a ser por imposición, o no debería ser por imposición, porque esto puede afectar muchísimo a la autoestima de nuestros hijos y puede afectar en esta etapa en la que ellos están buscando su identidad. Entonces, vamos a ver luego varios ejemplos, pero sí que me parece fundamental que te quedes con que esto no es que no te quieran, no significa que no te respeten, no significa que nada de lo que les hayas enseñado se lo van a quedar y lo van a instaurar en su persona. Significa que si esa confrontación que llevan en casa la tienen en la calle, se quedan solos a nivel social. Entonces, ¿dónde van a hacer esto? Lo van a hacer en casa. ¿Por qué? Porque saben que sí o sí vamos a estar. Y esto también es importante que lo tengamos en cuenta, que aunque nos cueste, nuestro trabajo es estar. ¿Difícil lo que te estoy diciendo? Pues en muchas ocasiones sí, porque es cierto que cuando queremos ponerles un límite y nos encontramos con un muro, nos encontramos con un portazo o nos encontramos con una mala contestación, es muy difícil mantener la paciencia. Y de hecho no sería apropiado tirar de paciencia. La paciencia es limitada y de lo que podemos tirar es de recursos. Por un lado, conocer en qué etapa están, y para esto también nos podemos acordar de nuestra propia adolescencia. No todos tendríamos la misma adolescencia, igual que no todos los adolescentes actuales transitan lo mismo, porque depende mucho del contexto, de las experiencias, de lo que estén viviendo en este momento, de su personalidad, depende de muchas cosas, pero ese choque sí suele darse en la gran mayoría, ¿vale? Entonces, si nosotros nos acordamos de que en cierto momento de nuestra vida, en esa adolescencia, chocamos con nuestras figuras de apego, con nuestros padres o con quienes estuvieran a nuestro cuidado, y que esto no significó que nos alejásemos de ellos, sino que significó que nos estábamos buscando a nosotros, esto nos puede ayudar a entenderlos.
Y recordar el por qué hicimos esto también nos puede ayudar. Y seguramente en aquel momento pues nos moviese más el ámbito social. Porque algo que mueve mucho a los adolescentes es sentir que forman parte de un grupo. Esto forma parte de esa identidad que ellos están creando, que ellos están buscando crear. Con lo cual, sí que llega un momento en el que parece que su prioridad son sus amigos, parece que el nivel social está por encima de todo. Pero lo cierto es que si nos sucede algo, suelen estar. Lo que pasa es que esto no lo vemos porque entramos como en una etapa complicada en la que se mueve mucho enfrentamiento y no vemos que quizá llegan a casa un poquito antes porque saben que estamos preocupados por algo del trabajo, no vemos que nos miran así, no se atreven a decirnos nada, pero que nos observan a ver cómo estamos, y no vemos ciertas cosas que están ahí, pero que ellos también han entrado como en una situación en la que se mueve cierto orgullo, cierto ego o falta de recursos o herramientas para acercarse. Y esto muchas veces no se tiene en cuenta y sí sucede. Yo escucho a los adolescentes con los que trabajo en consulta preocupados por sus padres. Y esto, sus padres dicen, no, no, es que pasa de todo, es que tal. Y sin embargo, a mí me dicen, no, es que sé que mi padre lo está pasando mal en el trabajo, estoy preocupado, no sé cómo decírselo, no sé cómo acompañarle. Y es también debido a esa falta de recursos que todavía no disponen de ello. Y esto también es importante entenderlo para poder acompañarles y dotarles de esos recursos o proponerles cosas que podrían poner en marcha. Entonces, por un lado está esa búsqueda de identidad, por otro lado está esa falta de recursos. Y en todo esto, bueno, pues vamos entendiendo un poquito qué se mueve ahí en la mente de un adolescente, como te decía también, si recordamos nuestra propia adolescencia o recordamos la adolescencia de alguien cercano, si en la nuestra pues tuvimos que ser responsables porque en aquel momento no hubo posibilidad de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en nuestra época pues sí que a lo mejor hubo personas que estén escuchando este podcast que se tuvieron que poner a trabajar muy jóvenes y compaginarlo con los estudios, y esto a veces juega en contra para entender que actualmente no tienen que hacer esto porque a lo mejor tenemos la posibilidad de acompañarles mientras estudian, y entonces si lo comparamos con lo que nosotros tuvimos que hacer en aquel momento, no vemos su realidad. Su realidad es totalmente distinta a la que pudimos vivir. Puede haber cosas similares, como te decía, pues cierto enfrentamiento con los padres, cierta prioridad a la vida social, cierta preocupación por la imagen o cosas así, que sí que podamos ver que coincidimos, o puede ser que no haya nada en común porque vivimos una realidad totalmente distinta y, como te digo, esto nos puede jugar en contra para ver que por suerte, quizá por suerte, ellos tengan que transitar un camino diferente porque les podamos dar unas facilidades que nosotros no tuvimos. Pero es que nosotros quizá hemos trabajado para que esas facilidades las tengan y llegado el momento como que se lo echamos en cara o les vemos menos válidos, cuando somos nosotros los que hemos propiciado quizá que esto se dé. Entonces, esta parte también me parece importante que nos detengamos a analizar si estamos haciendo esto. Dicho esto, vamos a ver ciertas pautas para llegar a acuerdos con nuestros adolescentes, porque lo cierto es que no podemos dejar de poner límites aunque ellos se opongan a estos límites. O sea, los límites son necesarios. De hecho, se ha demostrado que la mejor educación, el mejor sistema de crianza es el que se llama democrático, que sería, por decirlo rápido, el poner límites y dar afecto más o menos a partes iguales. Yo te quiero mucho, te tengo muestras de cariño, cada uno a su manera, y al mismo tiempo te sigo poniendo límites que considero apropiados para que tú sigas evolucionando de una manera sana, de una manera correcta, para que en esta transición hacia la adultez tú sigas con unos valores personales apropiados y al mismo tiempo pues, sepas que hay ciertas normas sociales que hay que cumplir. Entonces, esto sí que es muy, muy importante porque si nos pasamos en límites, entonces ya estamos condicionando a nuestros adolescentes y no les estamos dando opción de encontrarse a sí mismos. Si nos pasamos en afecto y no marcamos límites, estamos haciendo personas que no sean conscientes de que hay que cumplir con ciertas responsabilidades para tener ciertos beneficios. Entonces, como te decía, lo adecuado es límites y afecto más o menos a partes iguales. Pongamos un ejemplo en esto. Nuestro adolescente quiere llegar un día que va a salir con sus amigos a las 3 de la mañana. Nosotros consideramos apropiado que llegue a las 12. Pues vamos a movernos un poco, ¿vale? Entonces vamos a decirle, a lo mejor comenzamos a negociar sentados, hablando, y si puede ser con un aperitivo,
que esto destensa mucho el ambiente, vamos a decirles que consideramos apropiado que vengan a las 11, ¿vale? Y desde ahí nos vamos a mover máximo hasta lo que consideremos, ¿vale? Pues a lo mejor sí que nos tenemos que mover hasta la 1, pero ya el adolescente, nuestro hijo, nuestra hija, ha visto que hemos hecho un movimiento y que tiene que acompañarnos también con un movimiento. Entonces esto es muy importante porque van siendo partícipes de las decisiones que se toman y van viendo que cuando ellos se responsabilizan, ellos nos hablan con respeto y demás, sí vamos confiando y vamos ampliando, en este caso, los horarios. Algo que complica mucho también a los padres que tienen adolescentes es el tema académico. Y este tema también es importante abordarlo y saber gestionarlo, porque yo me encuentro con muchísimos padres y muchísimos adolescentes que lo pasan realmente mal con el tema notas. Y el tema notas, yo me refiero a lo mejor un adolescente que pongamos que ha aprobado 10 asignaturas y ha suspendido una. ¿Qué pasa? Que hay padres que dan vueltas y vueltas y vueltas a esta una y no reconocen esas 10 asignaturas que han aprobado. Y esto es muy importante, porque sí, vamos a decir, vale, ¿qué ha pasado en esta asignatura? ¿Qué necesitas? ¿Qué crees que podías haber hecho mejor para aprobarla? ¿Qué te está sucediendo con este profesor, con esta profesora? Para poder acompañarle y para que vea que es capaz, porque ha aprobado 10. Entonces sí que es muy importante también que veamos esto. Si estamos frente a un adolescente que está suspendiendo todo, vamos a ver qué está sucediendo. Y a lo mejor ahí llega el momento de poner límites y decir, vale, pues entre semana o no sales o si sales tiene que ser después de estudiar. Y llegamos a un acuerdo, primero la responsabilidad y luego sales un rato. No sé, de alguna manera, porque cada contexto es diferente, que podamos ajustar y que ellos vayan viendo que tienen que responsabilizarse de esto. No les podemos pedir a la gran mayoría, hay adolescentes que sí, pero a la gran mayoría no les podemos pedir que sean conscientes de que lo que está pasando hoy en su nivel académico, en sus estudios, va a repercutir en el día de mañana, porque ellos no están ahí todavía. Como te digo, algunos sí, pero hay muchísimos que lo que están es en qué van a hacer cuando salgan con tal persona, con tal otra, en la siguiente fiesta que tienen, en la siguiente excursión o cosas similares. Eso es lo que está priorizando su mente, porque como te decía, hay mucha importancia en esta etapa al tema social y es importante, ¿vale? O sea, el tema social es importante y además también nos da habilidades luego para el día a día. Pero vamos a ver si encontramos un punto de encuentro. Por un lado, reforzando aquello que estén haciendo bien, porque podemos también estar delante de un adolescente que se sienta a estudiar, pero que por lo que sea en los exámenes se bloquea, ¿vale? Pues aquí a lo mejor está pasando algo con respecto a la autoestima. O que se sienta a estudiar, pero no hay forma de que adquiera esos conocimientos, ¿no? ¿Qué está pasando con respecto a su atención? O, por otro lado, a su motivación. Entonces, hay muchas veces que están sucediendo cosas, pero como padres lo resumimos nada más que al resultado. Y no podemos resumir a nadie, ¿vale? Ni a los adolescentes ni a nosotros al resultado. Vamos a ver qué está pasando durante el proceso para poder acompañarles de una manera sana, de una manera correcta y sobre todo para fomentar su sentimiento de capacidad. Porque si ante un fallo empezamos a machacarles, esto no va a hacer que se sientan capaces y es súper importante que sientan que pueden abordarlo, que quizá como lo están haciendo no es el camino, vamos a acompañarles para que encuentren otro camino. Esto de la nota me parece muy importante, te lo he comentado así rápidamente, creo que se entienden los puntos a tener en cuenta y sobre todo que cuando nos encontremos eso con un boletín de notas, veamos que sí, que eso es el resultado, que tenemos que tener en cuenta el proceso y que en ese boletín de notas vamos a reforzar aquello que está bien. No vamos a quedarnos, como te decía, con aquello que está mal. Reforzamos y escuchamos qué ha pasado con lo otro. Aunque nos cueste, aunque veamos que nuestro adolescente ha estado perdiendo el tiempo, bueno, vamos a acompañarle o acompañarla para que sea consciente de que ha estado perdiendo el tiempo y ver cómo puede ser la forma para que deje de perderlo y empiece a trabajar en algo que sí a largo plazo es beneficioso, nosotros lo sabemos, quizá ellos también o quizá no, como te comentaba. Antes te mencionaba el tema autoestima. El tema autoestima en la adolescencia también es muy importante de tener en cuenta, ¿vale? Y muchas veces es como que se minimizan aquellas dificultades que tienen los adolescentes. Y las dificultades que tienen los adolescentes, si las vemos desde la edad adulta, que sabemos que esto va a pasar, que va a llegar un momento que ya no sea tan importante,
¿vale? Pero es que ellos no lo están viendo desde nuestra perspectiva. Entonces es fundamental que miremos a sus ojos, que intentemos transitar su realidad para poder acompañarles y dar importancia, por supuesto, a lo que les está sucediendo. Y por otro lado, es que la adolescencia tiene muchísimos puntos a tener en cuenta y yo no sé si grabaré más podcasts. Si os quedáis con alguna duda o algo que os pase a vosotros en concreto con vuestros hijos, dejádmelo en comentarios y lo abordamos, ¿vale? Porque quiero como hablar muchas cosas en este episodio y me estoy dando cuenta, según estoy hablando, que es demasiado quizá. Pero algo muy importante también es que muchas veces en esta adolescencia no encontramos un punto en común con nuestros hijos. Ellos, pues a lo mejor se cierran en la habitación, luego están fuera y no hay como un tiempo de calidad. Esto es súper importante de encontrarlo. Y un tiempo de calidad no me refiero a que estemos horas sentados con nuestros hijos hablando sobre la vida. Esto muchas veces es muy difícil. Pero sí que a lo mejor encontremos 15, 20 minutos de conexión con nuestros hijos. Y para esto es muy importante pues encontrar ese punto en común, ¿no? ¿Qué le está interesando a nuestro hijo o a nuestra hija? A lo mejor le gusta un grupo de música en concreto. Bueno, pues vamos a preguntarle que nos informe sobre este grupo de música. A lo mejor les interesa algún deporte. Bueno, pues si hay partidos televisados, si hay partidos en la ciudad en la que vivimos, vamos a ver si existe la posibilidad de ir a ver ese deporte, o si nuestro hijo o nuestra hija es quien está haciendo deporte, pues involucrarnos con esto también sería muy beneficioso. Hay veces que es muy difícil abrir la comunicación con ellos, entonces también lo que podemos hacer es contarles algo nuestro. Pues yo vengo del trabajo y me he encontrado con esta persona que hacía muchísimos años que no veía y vengo encantada porque es que fíjate qué anécdota tuve, tal, no sé qué, y les contamos algo nuestro o algo que nos está preocupando. Entonces, al abrir nosotros la comunicación, ellos van a ver que también es posible el comunicarse con nosotros, que hay un espacio de confianza, que hay un espacio de escucha y de pues esto, de contar, ¿no? De ir compartiendo lo que nos está sucediendo. Y esto también beneficia mucho. A veces es muy difícil si la relación está en un punto complicado porque no hayamos sabido gestionar las dificultades de la adolescencia o porque tengamos un adolescente muy cerrado, ¿vale? Puede ser muy difícil, vamos poco a poco y vamos viendo qué efecto tiene. En esto que decía del deporte, también parece fundamental que si nuestro hijo o nuestra hija juega fútbol, a baloncesto, hace patinaje, cualquier cosa de estas, que también premiemos el acierto, que también premiemos el esfuerzo, porque muchas veces nos quedamos también como en el tema de las notas. Es que tenías que haber hecho esto, es que tenías que haber hecho lo otro. Y no premiamos que a lo mejor han estado allí 90 minutos jugando, corriendo de un lado para otro o pendiente de una portería. ¿Vale? Esto en tema fútbol. Han estado yendo a los entrenamientos, aunque hiciese frío. Este tipo de cosas que forman parte también del proceso hay que tenérselas muy en cuenta porque también es importante que ellos vayan viendo que el valor está en el proceso, que sí, que muchas veces dependemos de unos resultados. En el tema académico dependemos de unos resultados, que esto nos juega en contra en muchos aspectos de nuestra vida, pero que los procesos al final es donde vamos aprendiendo que sí y que no. Y esto es fundamental. Entonces, estos puntos así te quería compartir para que veas si puedes aplicar algo, si puedes extraer algo de este episodio para poner en marcha para tener una relación más sana con tu adolescente. Es una etapa muy bonita, lo cierto es que es muy chulo cuando un adolescente se abre y te cuenta sus inquietudes y te comparte sus cosas y sus miedos y sus ilusiones. Y esto es verdad que es chulo porque están en un momento muy, muy importante de la vida que, como te decía, es importante que aprendamos a acompañarlo. Si quieres que hable, como te decía, de algún punto más concreto, por favor, házmelo saber en comentarios porque sí que me gustaría saber tu opinión sobre este episodio y si quieres que hable más de adolescentes, yo sigo hablando de adolescentes, que es un tema que a mí me encanta. Espero que te haya resultado útil. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Un besito. Chao.